Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Aquí estamos los cuatro, muy buenos días. David Álvarez Martín. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Indira Suero, Germán Marte, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, agradecemos a toda la gente que está en sintonía. Un fin de semana muy activo en términos de noticias en todo el país, pendiente de hechos que incluso habían ocurrido antes. Hoy tenemos un trabajo que hemos hecho durante todo el fin de semana. Les adelantamos que en la conversación central del día de hoy, en un ratito, estará aquí el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Issa. Correcto. Con Jorge Subero Issa hablaremos de la independencia del Ministerio Público, pero él extraña que casi aquí no se hable de la independencia del Poder Judicial. Vamos a hablar de la independencia de los jueces, de la experiencia de Jorge Subero Issa y de cómo ve él, digamos, este contexto de persecución de la corrupción administrativa desde el Estado. Es un tema importante para hablar con él porque hay muchas quejas, por ejemplo, que durante años en este país no se han juzgado casos de corrupción pública, o sea que apenas uno llegó y luego recibió el perdón presidencial. Hay que recordar, Edith, que Jorge Subero Issa fue el primer presidente del Tribunal Superior, ¿cómo es? Me iba para el electoral, de la Suprema Corte de Justicia, cuando hubo el cambio de modelo y se creó este Consejo del Poder Judicial que se encarga de designarlo. Él fue el primero y por lo tanto yo creo que tiene mucho que decir con la experiencia acumulada desde ese entonces y la experiencia que tuvo cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y además de Subero Issa estará en nuestros estudios una profesora que todavía no la hemos escuchado hablar. Ella asegura, y de hecho se querelló ante un tribunal del país, de haber sido víctima de un plagio de su título. Durante 16 años un hombre hizo uso de ese título que le calificaba como licenciado en educación sin ser tal. Utilizaba el mismo número, folio y demás datos de esta maestra que viene desde la región este del país. El hombre en cuestión es el actual presidente de la filial de la Asociación Dominicana de Profesores en Higüey, suspendido por las autoridades de educación. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues hoy vamos a hablar con esa maestra y con su abogado. Tenemos como una primera noticia importante que el Centro de Estudios de Género del INTEC nos destaca el hecho del incremento que ha ocurrido con las muertes materno-infantil. Hay varias causas, hay varios factores, quizás en algún momento durante la semana, Edith, podamos invitar a algún especialista sobre el tema, pero es grave que República Dominicana esté incrementándose la muerte materno-infantil. Y no es cierto, como algunos dicen, que se debe sobre todo a las parturientas haitianas. Realmente hay factores internos, incluso con Dominicana, sobre todo de atención primaria de salud, para antes de dar a luz poder ir llevando un chequeo regular. Y por supuesto nos falta mucho en cuanto a formación de hombres y mujeres para llevar un proceso reproductivo racional y que tome en cuenta todas las variables socioeconómicas que la familia enfrenta. Justamente, David, con esto que mencionas de este estudio que realizó el Centro de Género de INTEC, mencionaste un punto muy clave y es que el tema de las haitianas. En este estudio se destaca el hecho de que el estudio no incluye a personas de otro país ni personas de paso, sino que es un estudio que se basa puramente en dominicanas. Y por supuesto, junto con la mortalidad materna que aumentó en 2021, hablamos de 169 fallecidos por cada 100.000 nacidos. Esto es mucho más, un número mucho más elevado que en 2020. Hablamos ahora que hubo un aumento de un 23% en casos de mortalidad materna y todo esto se refiere a dominicanas. Además, el estudio pues yo diría que es un estudio bastante preocupante en torno a la situación de las mujeres en nuestro país en general, porque además de mortalidad materna, por ejemplo, que habla también sobre el tema de violencia intrafamiliar, también sobre cesáreas, también vemos el tema de embarazo adolescente, hablamos de embarazo adolescente y una cifra que me llamó mucho la atención es que se incluye en el embarazo adolescente a niñas de 10 hasta adolescentes de 19 años y se habla de que aumentó en un 20% en 2021. También, por ejemplo, el tema de las cesáreas, se habla de un aumento de un 47% mayor que en 2020.
hablamos de la cesárea, por ejemplo, vemos que la Organización Mundial de la Salud nos habla de que lo recomendable en una sociedad que decida hacer cesárea sería entre un 10 y un 15%, y en República Dominicana hablamos de un 49%. Y algo que hay que destacar es las ciudades o las provincias en que se dan estos casos de mortalidad materna, que es, por ejemplo, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Azua, San Juan, Elías Piña, La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel. Estas son las provincias que presentan una mayor tasa de mortalidad materna. Y así les invito también a ustedes en sus casas a leer este estudio. Está disponible en el internet, pueden ver la noticia, porque ciertamente tiene datos muy alarmantes en torno a la situación de las mujeres. Y no se puede, en ningún país, no se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de crecimiento. Perdóname un segundo, Germán. Ajá. Yo sé que querías decir, creo que hay ahí una búsqueda, vamos contigo ahora mismo, para, como bien señalas, el tema de los embarazos y la forma en que le va a las mujeres es una de las calificaciones para medir el desarrollo de los países. Por supuesto. Un país donde las mujeres mueren en labores de parto es un país que muestra un gran atraso. Ahora sí, Germán, creo que puedo ir contigo. ¿Cómo no? Decía, corroboro eso que señala, no se puede hablar de desarrollo, y es una vergüenza que en un país que ha crecido por 50 años, por encima del 5% en promedio, tengamos esos índices que señalaba Indira de mortalidad materno-infantil, de mortalidad materna en este caso. Eso es una vergüenza. República Dominicana ocupa uno de los, creo que el primer lugar en la región en términos de muerte materna. Y como tú decías, se le atribuye a que son las invasoras, que son las haitianas, que son aquellos. No, no, no. Es que aquí hay un problema de fondo. Y no sé si el estudio lo destaca, pero miren qué ocurre. Miren qué ocurre. En los hospitales, la mayoría de los partos son naturales. Son naturales y la minoría es cesárea. En el sector privado, la mayoría de los partos son por cesárea y la minoría, la menor parte es natural. Es decir, como que se invierte. Eso demuestra, de alguna manera, que hay prima el negocio por encima de un servicio de calidad. No es que la mayoría de los partos se producen con una partera por allí, en un sitio lejano. No, la mayoría de los partos, creo que más del 95%, se producen en hospitales. Quiere decir que es un tema de calidad y que prima sobre todo el interés. Entonces, eso hay que prestarle atención porque precisamente el tema de la mortalidad materno-infantil es uno de los indicadores básicos para hablar de desarrollo humano, según el PNUD. A pesar de que el 71% de la población dominicana tiene claramente genes de origen africano, de población negra, todavía los dominicanos se siguen llamando a sí mismos indios y en segundo lugar morenos. Yo creía que eso lo habían eliminado de la cédula incluso, Edith, no sé qué tú crees, pero es una señal. Digo, no estoy diciendo que cada quien cuando se autodenomina indio está haciendo un ejercicio racista. Debería ser porque el problema es que estructuralmente ya se hace de sentido común. Es un problema de vocabulario. Cuando hay gente que viene de Perú, de Ecuador, de Guatemala, y oye que entre nosotros nos llamamos indios, eso les choca profundamente, porque ellos sí saben lo que es un indio. Pero en el caso nuestro es curioso que todavía siga prevaleciendo. Bueno, esos son indios de verdad, lo que está apareciendo en pantalla, creo yo. Pero, bueno, sí, le pusieron algunos indios ahí para que vean, o sea, como los dominicanos se ven. Pero en la cédula todavía, hay que revisar, pero en la cédula todavía nuestra, en algunos casos, dice indios. Una manera de eludir y decir, bueno, que es una mezcla, el resultado es color indio. Entonces, realmente, según esta encuesta, que es una encuesta de autopercepción de los dominicanos, que se realizó acá, se encontraron 27 categorías, como la gente se llama. Algunos dijeron yo soy indio, indio claro, indio oscuro, blanco claro, blanco oscuro, moreno hay un claro, blanco oscuro, moreno lavadito, jabao también, la gente que dijo, bueno, yo soy jabao. Entonces hay muchas categorías
Muy pocos dijeron tener lo de la palabra negro, como que asusta un difícil. poco. Solo el Porque se identifica 8%. con haitiano. Porque para aquí negro es haitiano, de Es hecho por eso haitiano. algunos norteamericanos negros afrodescendientes que vienen al país, si han ido a lugares y se han encontrado problemas a la hora de entrar porque es negro y no es haitiano, entonces en el imaginario negro es Haití, negro es pobreza, negro es todo lo malo. Pero que también eso se cultiva desde fuera, Claro. porque mira, dice, hoy fue un día negro para la Bolsa de Valores. Sí. Los medios de comunicación utilizan la palabra negro como un sinónimo de tragedia, de Y de desgracia y mal. de todo. Saben, ustedes se recuerdan que cuando el obispo, el nuncio polaco, salió corriendo de aquí, después que se demostró las barbaridades que había hecho con niños y jóvenes, el Vaticano nos mandó un Nuncio negro. Ah, sí. nigeriano, negro, y hubo medios que dijeron que nos mandaron un nuncio haitiano, porque él había estado en Haití también maldad. en algún momento. Nos mandaron un nuncio haitiano a Sí. República Dominicana. Y hay que ver también, David, que el tema de que Sí. nos... En Bueno, esa, Edith. sí, no, en esa parte, perdóname, Indira, en esto yo solo para leerle, indio claro, indio canela, blanco claro, blanco oscura, moreno claro, moreno jalabadito, jao. Yo creo, vamos a hablar con lo que hicieron esta encuesta. Esta encuesta fue auspiciada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que tuvo aquí diálogo de tambores. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración de esta actividad que finalizó el pasado sábado, y a la cual precisamente vino la vicepresidenta de Costa Rica, que es una afrodescendiente. Entonces, que la tuvimos en este que la programa. tuvimos en este programa el viernes y que ustedes pueden encontrar esa encuesta esa conversación disponible en nuestras redes sociales. Pero bueno, tú ibas a decir algo, Indira, sobre este tema. Bueno, sí, hay que destacar que de esas 27 categorías que tú mencionabas, Edith, vemos que lo que más resaltaba era que la gente se iba por lo claro. O sea, siempre decían indio claro o moreno claro o lavadito, no tanto por lo oscuro. Y también enfatizar en el hecho de que no significa que cuando hablamos de afrodescendencia, cuando hablamos de aceptar nuestros orígenes africanos, no es que vamos a decir, bueno, en República Dominicana solamente hay personas de origen afrodescendiente, solamente todo el mundo en República Dominicana es negro. No hablamos de eso, hablamos de entender y valorizar esos orígenes y aceptar también la diversidad, que era algo que justamente la vicepresidenta Epsi Campbell comentaba durante el cierre de la actividad de diálogo de tambores, que hay que aceptar la diversidad y hay que comprender también de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Justamente pienso en eso. Hay un uso de la palabra negro muy cariñosa, curiosamente en el Cibao, y yo lo he vivido en carne propia, de gente que te quiere mucho y te dice, ¿cómo tú estás, mi negro? Ahí la palabra mi negro es no, como el una mezcla negro. de cariño, no es una coloración de la piel. Es que te dice, decirte mi negro es una expresión de te quiero mucho, estoy muy cerca. Pero ese de se ti. parece mucho a mi viejo, que ya después de cierto tiempo no cuadra bien a algunos hombres. Fíjense, no aceptar ese componente africano en nuestra identidad, yo creo que tiene que ver mucho con quienes nos han gobernado. Aquí hay, de alguna manera, una tendencia hispanófila. Lo hay en la literatura, durante mucho tiempo lo hubo, fue predominante, pero se acentuó ese rechazo a ese componente negro, a la negritud, que llevamos todos, o que lleva en la gran parte del dominicano, a partir de Trujillo. Trujillo, que no era un blanquito, que no era un rubio, que era un mulato, igual que muchos de nosotros, igual que yo, igual que ustedes, don David, Sí. igual que tú, Indira, Cierto. igual que tú, Edith. Era un hombre mestizo, un mulato, no sé cómo le quieren llamar. Cualquiera de esas 27 Sí, cualquiera. categorías. Pero, Un indio lavadito, un indio lavadito. Con lavadito, sí. pero hay esa Lavadito. tendencia a negar esa negritud y es una locura. Miren, es un atraso. ¿Saben por qué? Porque nada más sabroso que esa mezcla que caracteriza al dominicano y al caribeño en general. De hecho, los científicos dicen que las personas más resistentes vienen precisamente de aquellos, o son aquellos, que tienen componentes de diferentes etnias o diferentes razas. Yo creo que la raza humana es una sola, pero bueno, de diferentes fuentes, vamos a decir, un negro
con un blanco, con un indígena, eso le da esa variante, esa combinación lo hace mucho más fuerte incluso desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Tú sabes que Victoria Santa Cruz, que es peruana, compositora, una de las mayores promotoras se dice, de esa condición afroamericana de los negros peruanos, escribió un texto que en algunas escuelas incluso lo utilizan, lo dramatizan, y es Me gritaron negra. O sea, si ustedes quieren lo pueden buscar y ponen así mismo, Me gritaron negra, donde ella narra, tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto, unas voces en la calle me gritaron, negra, negra, negra. Y soy, sí, negra, bien chulo. ¿Soy acaso negra? Me dije. ¿Qué cosa es ser negra? Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra. Y entonces lo van repitiendo, negra, negra, como ellos decían, negra. Y retrocedí, negra, como ellos querían. Y ahí va haciendo una composición de lo más interesante hasta que al final ella dijo, sí, soy negra. Dice, ahí habla, me lacé el cabello, hizo todo lo posible por ocultar eso. Dice, hay una manera de retroceder hasta que al final, ella dice, avancé segura, caminé segura y salí de frente. Le dijo, sí, yo soy negra. Sí. Y es un poco que tiene que ver también con el tema, sobre todo pienso en las niñas y en los niños menos en el sentido de que, yo siempre lo he dicho, en la televisión, usted tiene un hombre y una mujer. Hay una prueba que se hizo un periodista australiano, que estuvo durante un año poniéndose el mismo traje. Él se ponía el mismo traje y se cambiaba la corbata. Todos los días el mismo traje y su compañera se cambiaba la ropa y los medios se fijaban en la ropa de la compañera. Y hablaban de la ropa de la compañera, de cómo se vestía o de si no se vestía bien, o qué les parecía. Y él fue todo, y él demostró, y él lo que dijo fue, miren, esto es una prueba de la dura carga de las mujeres, sí. O sea, en ese sentido. Y eso, bueno, fue en Australia, pero saltó a las agencias internacionales. A raíz de eso, ustedes buscan periodista con el mismo traje un año, y van a encontrar la historia, que, sí. que está ahí clara. Y de hecho hay algunas agencias que publican con todas las fotografías. Entonces, todo el tema que tiene que ver, porque detrás de esa encuesta de la percepción tiene que ver con el tema del cabello, el tema de cómo va, que en algún momento de mi vida yo no creí que eso fuera importante, y eso fue lo mejor, porque en el pueblo nadie estaba pensando en eso. Pero aquí yo veo que la gente es importante, y entonces te lo plantean hasta en las entrevistas. Ahí. Y tú dices, ¿a qué entrevista usted ha visto donde a un hombre le pregunta, dime, ¿cómo tú te has hecho en la vida con ese barrigón? A nadie le preguntan eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, no. A nadie le ocurre preguntarle algo así. No, usted sí. No le pregunta algo así, pero a una mujer sí. Y mire, ¿cómo le va con él? Entonces, eso tiene que ver con esa idea que atormenta a muchas niñas, a las madres que van a trabajar. Ahora no, está surgiendo como una industria cosmética y todo eso, y lo vemos, hay problemas, sí ha dado problemas en bancos. Sí. Que sí, se ha dado problemas en bancos que no aceptaban cajeras. En colegios, escuelas, sí. En restaurantes ha habido un control. En escuelas que te dejan ir, perdón, si el niño tiene el cabello lacio, puede ir con el cabello largo. Pero no puede si es el que pelo afro, usted no puede. Mira, hay un detalle interesante con esto de la identificación racial, de colores, y es que muchos de los dominicanos y dominicanas que han emigrado a Estados Unidos, no tengo tanta información sobre España, pero sí en Estados Unidos, es allá que han descubierto que son negros. Hay un descubrimiento en Estados Unidos de la negritud por la forma en que los tratan. Desde el momento que se dan cuenta que son clasificados como dentro de los negros, es que descubren que son negros realmente. Se van indios de aquí y terminan negros allá. Si no, son blanquitos de aquí llegan y se hacen negros o allá. En Europa, pero aquí si se habla de eso, entonces dicen, no, eso es un plan, es una fusión, eso es como el queso fundido francés. Quieren fundir con Haití, este es el problema. Agregar un último punto a este tema, y es que es algo histórico, o sea, no es algo nuevo. No podemos tampoco juzgar, yo diría, a la población actual dominicana por algo que viene de siglos. Hablamos de, por ejemplo, en el tema, en el
durante la colonización, cuando estaban los españoles aquí, habían varias categorías por las cuales, de acuerdo al color de piel, pues, y a la mezcla que había, pues categorizaban a las personas y de eso dependía en muchas ocasiones su vida. Por ejemplo, los más oscuros estaban destinados a trabajos en el campo, en los campos, bajo el sol, en condiciones más fuertes, mientras que las personas más claras, de tez más clara, pues trabajaban dentro de casa. También vemos que no solamente aquí en República Dominicana, sino en América Latina hay toda una división de castas en ese tiempo. Por ejemplo, el hijo de un negro con un mulato es de tal clasificación. El hijo de una india, de un indígena, perdón, con un español es de tal clasificación. Y luego con Trujillo, vemos también que Trujillo pues definitivamente impulsó lo que era refinar la raza. Eso lo vemos con varias de las acciones que tomó, ese criterio. incluidas esas acciones también el hecho de traer inmigrantes aquí al país. Y ahí que se incluye en la cédula el indio. Ahí, solo decir que yo estaba trabajando, y bueno, para pasar de este tema, pero que estaba trabajando, haciendo un trabajo sobre trabajadoras domésticas en un momento, de lo que ganan las trabajadoras domésticas, de cómo les va. Y entrevisté muchas trabajadoras domésticas y entrevisté una organización que trabaja aquí muy fuerte con las trabajadoras domésticas. Y hablando con una de las promotoras, me llamó la atención que ella me dijo, ¿usted se ha fijado en las trabajadoras domésticas? Que todas son negras. Eso le dice algo, la gran mayoría. Entonces dice, o sea, ¿cuál es el rostro? El rostro de la pobreza o que la gente asocia a la pobreza. De las posibilidades de acceso. Lo que se está preguntando es si la gente tiene igualdad de oportunidades. Pero bueno, ahí está planteado, vamos a buscar esa encuesta, vamos a hablar un poco más después de esa encuesta, pues yo creo que merece la pena que se exponga. Y de hecho se me quedaron algunos tipos de raciales acá, porque si son 27, ya abajo, lavadito y todo, pero no alcanzo a los 27, yo quiero ver la lista completa, me da como curiosidad. Vamos a pasar con otro tema, porque nosotros hemos estado hablando durante todos estos días de el programa Supérate, que es el que el Estado Dominicano tiene como un programa social para aportar 1.650 pesos a determinadas familias. Veía la historia de una abuela que tiene 4 hijos bajo su cuidado, 4 nietos, al hijo se lo mataron, se quedó impune ese caso, y le falsificaron la tarjeta. La falsificación de tarjeta a estas familias es una de las cosas peores, porque no estamos hablando de mucho dinero, sino de todo el dinero que algunas familias dominicanas tienen. En este caso apresaron 4 personas con 103 tarjetas en Barahona. Hay una nota sobre esto. Esto fue para el fin de semana, recibíamos la información. Además de que ya se conoció a este grupo, a este otro grupo, medidas de coerción, privativas de libertad. Gente que se confabuló, colmaderos. Yo vi la asociación de detallistas y eso diciendo que no, que cómo va a ser, que van a entrar al supermercado. Pero hay que buscar la vuelta porque la verdad es que es penoso lo que han hecho algunos colmaderos. Eso se llama delincuencia, les parece que no roban porque no van con un cuchillo, un machete, rompen un candado, abren una puerta, amenazan a alguien. Entonces se ponen de acuerdo y reciben el dinero. No hay manera porque el dinero lo reciben ellos para entregárselo a una sola persona. Vamos a ver este nuevo arresto. Es una verdadera vergüenza que en este país, de hecho hablaba con alguien vinculado a la banca, que me dijo lo siguiente, me dijo, mira, quizás las medidas no se pensó en un primer momento que se iban a robar 1.650 pesos. Y entonces se estaban usando en el país tarjetas de banda magnética que ya no están casi en uso. Las tarjetas de banda magnética han tenido que tomar medidas, entonces son nuevas tarjetas. Y habrá que buscar las medidas tecnológicas para garantizar que otra vez esto no pase. Pero mientras tanto vean esta historia. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo Este dictó 3 meses de prisión preventiva en Najayo Hombres al nombrado Jonathan Martínez, mientras que a Najayo Mujeres irán las imputadas Idalices Maribel López y Coralia Florentino. En el caso de nuestro hermano Bernardo Hernández Concepción, estamos totalmente seguros que sobre la marcha de esta investigación va a ser excluido porque no tiene nada que ver con este tipo de delito. Les fue impuesta garantía económica de 80,000 pesos a Yanilda Altagracia Rodríguez y Juan Guillermo. Así se le otorgó a Bernardo Santiago Hernández, también implicado, una de 100,000 pesos. 3 van en libertad y 3 van a la cárcel, pero el proceso continúa.
El abogado de Yanilda Rodríguez consideró esta medida desproporcionada. A los detenidos, el Ministerio Público le atribuye un fraude por más de 100 millones de pesos correspondiente a la estafa realizada en febrero pasado que afectó a unos 30,000 beneficiarios del programa Supérate. El juez aboca a la misma aducción de un complejo en contra de nuestro cliente. Entonces, si todos estamos en el mismo barco, andamos en el mismo barco. Entonces, el juez lo que ha hecho es estar al contés con el Ministerio Público y al contés con el abogado de la defensa. ¿Somos todos o no somos ninguno? Este caso hoy fue declarado complejo. 2 abogados de los imputados apelarán la decisión del juez